Hola amigos, continuando con este curso para principiantes acerca de las inversiones en bolsa de valores, en esta ocasión hablaremos de un tema importante y es el uso de los drawings. Vamos a adicionar a este video el tema de la selección y cómo poder configurar los detalles, las cuales nos servirían como herramienta para poder graficar en un plano diferente otro tipo de acciones. Iniciemos con lo más básico. Los drawings nos ayudan a ubicar en la parte del gráfico diferentes herramientas como líneas de precio, líneas de tendencia. Nos ayuda a poder movilizar el gráfico de tal manera que se adecue a determinados puntos en especial. Podemos también obtener marcaciones como textos, óvalos, cuadros y encontraremos los retrocesos de Fibonacci. En esta ocasión les enseñaré las herramientas más cotidianas, las cuales normalmente los traders usamos para graficar líneas de soporte, resistencia, canales y otro tipo de análisis chartistas que observamos en el mercado a través de un análisis técnico. Recordemos, un análisis chartista es una forma gráfica de predecir el futuro de los mercados. Esta herramienta, lo que es el análisis chartista, generalmente lo utilizamos cuando observamos diferentes comportamientos y patrones en el gráfico de la acción. Es importante aclarar que la acción generalmente tiene un movimiento repetitivo en determinadas zonas. Vamos a dar inicio a el uso de los niveles de precio. En esta parte inferior derecha encontramos este tipo de herramientas que nos permite la plataforma. Generalmente los más utilizados son la línea del precio, la cual está marcada donde tenemos el icono del cursor. Al lado izquierdo encontramos el trend line, que nos ayuda a graficar líneas en diferentes ángulos. Vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a inicialmente trazar líneas de soporte y resistencia dados los niveles de oferta y demanda. Cuando hablamos del análisis chartista, recordemos que, como les mencionaba hace poco, el análisis chartista nace de patrones repetitivos en los cuales podríamos encontrar testeos en resistencias, testeos en soportes. En un video anterior les mostraba cómo funcionaba la oferta y la demanda y cómo los precios se hacían repetitivos en determinados puntos, lo cual a nosotros como traders nos da una pequeña ventaja o una pequeña visualización de un movimiento futuro. Vamos a trazar este primer nivel como un nivel de resistencia. Posterior a eso vamos a trazar este otro nivel de resistencia y observaremos algo muy particular. Observamos que cuando el precio llega a esta zona, el precio, luego de testear este nivel de resistencia, tiene una pequeña caída, ¿cierto? Observamos esta caída hasta estos niveles, donde nos crea un nivel de soporte. A partir de esta zona, todos los demandantes ingresan y vemos como el precio sube nuevamente hasta este nivel de resistencia. Observamos claramente cuando rompe este nivel de resistencia y llega a una pauta donde el precio se frena y hace un retroceso. En este punto, si nosotros, como observamos en un gráfico anterior, vemos en este nivel, vamos a moverlo un poco más arriba para que quede un poco más marcado. Observamos cómo esta zona, tiempo atrás, este nivel de precios fue rechazado por parte de los vendedores, entró la oferta, el cual hace que este nivel de precio caiga hasta esta zona donde tenemos este nivel de soporte. Observamos cómo se repite este mismo patrón acá en esta zona, donde el precio, cuando llega a este nivel, testea hasta esta zona, nuevamente llega a este nivel, testea levemente y posterior a eso se ve violentado buscando niveles inferiores. Ahora, cuando el precio se recupera, miren que tenemos un gráfico de 15 minutos, lo tenemos posicionado en 20 días. Esto, si observamos en el día de hoy, 27 de febrero, observamos que días atrás, varios días atrás, casi 15 días atrás, este nivel de resistencia en esta zona, luego de haber pasado en promedio 2, 4, 6,
8-10 días más o menos, cuando llega nuevamente a estas zonas donde el precio se consideraba costoso, el precio nuevamente busca un nivel de soporte. Encontramos este nivel de soporte limitante con esta zona de resistencia, o donde anteriormente el precio, luego de que hubo esta ruptura, ya no era considerado costoso, sino que se consideraba un nivel más barato. Recordemos, una resistencia superada es un soporte futuro, ¿cierto? Lo que anteriormente era resistencia en este punto, posterior a eso se convierte en un soporte. Y vemos como el precio es levemente violentado y oscila en estas circunstancias. Vemos que el precio se mantiene en estos niveles y esta resistencia actúa de tal forma que la oferta se empieza a posicionar del mercado en este, digamos, marco de tiempo, donde vemos que el precio llega a estos niveles y nos da un nivel de soporte levemente marcado. Vemos que nuevamente oscila y llega a este nivel de resistencia, anteriormente soporte. Cuando los precios están por encima de esta zona, la cual hemos marcado con el, digamos, la herramienta del price level, o sea, el marcador de línea de precio, observamos que cualquier precio que se encuentre por encima de esta zona, este nivel actuaría como un nivel de soporte. Cuando es violentado, este nivel ya pasaría de ser un soporte a ser una resistencia. Si tenemos presente que en los gráficos chartistas encontramos este tipo de patrones muy repetidas veces, podríamos obtener una clara visualización del mercado en función a lo que nos muestra la ley de oferta y demanda. Nuevamente observamos acá en estas líneas, vamos a utilizar la herramienta del drawing de los círculos y veremos cómo en estas zonas este precio es considerado un nivel de soporte. Acá es levemente, digamos, roto, pero posterior a eso observamos cómo el precio intenta nuevamente llegar a esta zona. Vemos que nuevamente acá está actuando la ley de oferta y demanda, que ya les había explicado en un video anterior cómo funciona. Y vemos que cuando el precio se posiciona por encima de esta resistencia, nosotros como traders tendríamos la posibilidad de decir, perfecto, si el precio se encuentra por encima, ya vemos que este nivel que era resistencia pasada, ahora soporte futuro, nos serviría como un punto importante para que el precio, luego de estar en esta zona superior a esta zona de precios, intentara buscar un nivel anterior. Y observamos cómo el precio acá en esta zona llega a estos niveles en los cuales busca nuevamente niveles de soporte, levemente retrocede hasta esta zona nuevamente y vemos cómo lo respeta de una forma muy interesante. Luego de que el precio sale nuevamente de esta zona, como traders nosotros observamos el comportamiento del mercado y vemos que posiblemente el precio el día de mañana puede llegar a 280.27. Este sería quizás nuestro nivel de resistencia futuro. Cuando nosotros comprendemos esto, chicos, podemos tener un pequeño indicio de los posibles movimientos del mercado. Miren que básicamente lo que hicimos fue trazar unas líneas de soporte y resistencia donde el precio simplemente respeta esas zonas. Llega a estos niveles, llega nuevamente a este nivel, no es exacto, pero se asemeja y posterior a eso los precios caen. Cuando los precios superan, vemos que llega hasta estas zonas, hay una, digamos, fluctuación de precio, hay un debate en si el precio se encuentra en una zona claramente más costosa o más barata, y posterior a eso el precio tiene un desempeño o un movimiento acorde a, obviamente, los fundamentos que tengamos para determinadas acciones. Ahora, es importante también, chicos, que para poder comprender, no quiero en este video ahondar mucho acerca del análisis chartista, existen diferentes estrategias y existen diferentes figuras o patrones que se forman a partir de diferentes sucesos. En este caso, si nos damos cuenta, acá, que más adelante les voy a explicar
más claramente cómo funcionan los análisis chartistas, observamos un patrón de doble techo. Generalmente, dado digamos el comportamiento del precio, los patrones de doble techo nos indican a nosotros un posible retroceso. Quiere decir que cuando observemos un patrón en el cual el nivel del precio fluctúa, como lo vemos en esta ocasión, donde encontramos un testeo, dos testeos hacia esa zona de resistencia y no encuentra, digamos, suficiente fuerza para superar estos niveles, el precio cae más bruscamente. Estos movimientos a nosotros nos podría servir para movimientos de scalping. Si observamos en una temporalidad mayor, quizás en días o semanales, si observamos ese mismo comportamiento, vemos que en una temporalidad mayor se encuentran las mismas circunstancias. Observamos lo que les mencionaba anteriormente. Actualmente observamos patrones de soportes y resistencias vulneradas, soportes en los cuales el precio descansa y es repetitivo. Observamos, por ejemplo, en velas diarias cómo esta zona donde el precio intenta testear 3 veces se vuelve un fuerte soporte. Y posterior a eso, luego de que sale de esta zona de resistencia, el precio continúa con su rally alcista. Así, de esta manera, podríamos utilizar los diferentes análisis para poder llevar a cabo una operativa un poco más tranquila y un poco más técnica. Ahora bien, hablemos un poco de las líneas del trend line. El trend line nos sirve, como les mencionaba, a graficar líneas en diferentes ángulos. Adicional a esto, esta herramienta nos permite observar, si ustedes se pueden dar cuenta, podríamos observar que esta herramienta nos muestra el desplazamiento en porcentajes y en valor en dólares del movimiento de la acción. Si tomamos este punto bajo hasta este punto alto, observamos que la acción nos muestra detalladamente cuánto ha sido el movimiento. Quiere decir que este movimiento duró 4 horas 59 minutos. Se formaron 21 barras, lo observamos en ese pequeño cuadro azul. Vemos que la valorización fue del 1.03%, lo cual es equivalente a $2.85 y tiene un ángulo en promedio de 17.22. Esto simplemente es números, pero lo que más destaco yo de esta herramienta son las partes porcentuales, quiere decir cuánto movimiento ha realizado la acción en diferentes marcos de tiempo o cuánto ha sido el desplazamiento desde un punto A a un punto B. Y adicional a esto, nos ayuda a utilizar un guiador de tendencia. En los siguientes videos les voy a explicar cuáles son las tendencias. Existen en realidad 3 tendencias y les voy a mostrar los patrones y digamos la formación teórica de cómo es una tendencia alcista, bajista o lateral. Pero antes de llegar a esto, cuando lleguemos a ese video, van a observar que este movimiento, desde esta zona hasta esta zona, observamos cómo el precio, luego de que hace un rally alcista y hay un retroceso, descansa en este nivel, lo cual bajo un análisis chartista nos mostraría un canal alcista. Y observamos cómo claramente respeta estas zonas. Si observamos en precios anteriores, observamos que se crea un canal alcista en esta zona. Observemos acá, vamos a trazar acá un trend line y observamos cómo pasa esto. Vemos acá cómo el precio respeta estas zonas y una vez es violentado este canal alcista, el precio busca niveles inferiores. Vemos que acá llegó hasta este nivel de soporte, nuevamente entran los niveles de soporte o resistencia y observamos cómo el precio llega a una resistencia, se encuentra con esta línea oblicua, ¿cierto? Y una vez es violentada, el precio cae con más fuerza. Esto bajo un patrón de análisis chartista es lo que llamamos, digamos, bajo un parámetro chartista, las cuñas, los banderines, hablamos de hombros, cabeza a hombros, hablamos de doble techos, triple techos, doble pisos, triple pisos.
que en un video en concreto les voy a mostrar diferentes estrategias que utilizamos para poder interpretar mucho mejor el análisis chartista. Particularmente las herramientas, como les mencionaba anteriormente, son las más utilizadas, estas 4, ¿cierto? Yo particularmente simplemente utilizo el trendline y la línea de precio. Utilizo raramente digamos las notas. Esto me ayuda a identificar si deseo realizar una bitácora, poner diferentes contextos para que me quede plasmado en la plataforma. También tenemos la opción de marcar, digamos, puntos relevantes con esta línea de las flechas, con la parte de los drawings. Y estas herramientas que tenemos acá son un poco más complejas, de las cuales yo utilizo en su mayoría movimientos o retrocesos de Fibonacci. Cuando lleguemos a un curso más avanzado en cuanto a diferentes análisis técnicos, observamos que el mercado tiene unos retrocesos sanos, los cuales nos darían o continuación, posible cambio de tendencia, y obviamente dado esos parámetros porcentuales, nosotros tendríamos la posibilidad de entrar digamos en una continuación alcista o intentar cambiar nuestro juego, nuestra operativa, a un enfoque bajista. Así es, chicos. Entonces para finalizar les comentaba que también quería tocarles el tema de los detach. Los detach son una herramienta que nos permite de cierta forma clonar la pantalla. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al inicio generalmente muchas personas no les gusta operar con estos pequeños cuadros, porque posiblemente la visualización del gráfico sea un poco más tediosa, un poco más compleja. Desde mi parte, digamos, de operativa, yo utilizo un detach con la configuración del Aftic Trade. En este caso me resulta evidente graficar la parte de los contratos en opciones, y en esta zona de acá tener mi Aftic Trade para poder moverme tranquilamente con la configuración del precio. Esto que vemos acá es un detach. ¿Cómo podemos sacar un detach para las diferentes acciones? Simplemente en la parte superior derecha, en este espacio al lado de los grids, damos clic, vamos a darle en detach y observamos cómo fácilmente se nos clona la pantalla. Observamos que tenemos ahí eBay en la pantalla, digamos en el monitor inicial, y en uno de los detach tenemos otro gráfico. En este caso podemos poner a Baba y observaríamos de esta manera dos diferentes acciones. Para aquellas personas que tengan 2 monitores, 3 monitores, podrían poner en cada monitor diferentes acciones. Acá observaríamos cómo podríamos operar. Yo en el caso puntual, chicos, les digo que observo en uno de los monitores la parte gráfica de las acciones y en otro monitor observo la parte de los contratos. Digamos, utilizo los detach como una herramienta para poder utilizar también la selección de los contratos en opciones o los diferentes elementos que nos permite la plataforma. Si simplemente damos en este lado donde tenemos las opciones de contrato, que bueno, próximamente hablaré sobre el curso de los contratos, también podríamos realizar un detach en un cuadro totalmente aparte. Mientras observamos la parte gráfica, podríamos tranquilamente seleccionar un contrato el cual deseamos operar. Si ustedes también desean, pueden graficar un detach con el level 2, en el cual simplemente pueden tener ese tipo de herramientas. Pueden tener un detach para graficar el time themselves, para graficar el Aftic Trade en otra posición diferente. Si ustedes desean particularmente con un detach, supongamos tenemos este detach en esta zona y queremos graficar simplemente no el gráfico sino el Aftic Trade, podríamos tener vinculada nuestra cuenta, digamos nuestra acción con el Aftic Trade en otro monitor diferente. Si observamos acá, yo puedo desplazarme a otro monitor y simplemente estoy operando en Baba, deseo comprar ciertas cantidades de acciones en Baba y no tendría que tener digamos el Aftic Trade marcado acá para poder observar los posibles movimientos. Podría tener simplemente en esta parte, en el gráfico, digamos en la parte inicial, la parte gráfica de la acción, y en un detach
tener el Elastic Trade de una forma más pequeña. Vamos a minimizar un poco más este pequeño recuadro y observaríamos que si nosotros deseamos operar, por ejemplo, con BABA, podríamos tener nuestro Elastic Trade en esta posición y el gráfico en esta forma. Simplemente si se da el movimiento, ejecutamos una orden y quedaría ahí. Ahora chicos, antes de que se me olvide, la forma de poder sincronizar diferentes acciones con los diferentes detalles, la plataforma nos permite para la sincronización este tipo de numeración, en el cual pasa del rojo, el número 1, hasta el número 9 que está marcado en lila. Si marcamos un detalle con el Elastic Trade y deseamos tener para digamos el color azul esta Tesla, y en el Elastic Trade vemos que nos sale, vamos a nuevamente a minimizar un poco el cuadro. Acá tenemos a BABA en el gráfico. ¿Cómo podemos hacer de una forma más simple, digamos de tal manera que podamos utilizar el detalle sincronizado con el Elastic Trade en un gráfico externo? Pasamos este número que está en amarillo, por ejemplo en el caso de la acción de Tesla, vamos a utilizar el detalle y lo cambiamos al color amarillo. Si poseemos un color en azul, en el caso tenemos a BABA, vamos a seleccionar el púrpura en el cual tenemos a Facebook, vamos a poner el color púrpura y inmediatamente nos saldría la parte del Elastic Trade para Facebook. Es importante que tengan sincronizadas las acciones en la cual desean operar. Digamos este detalle en cuanto a la conformación para la operativa, la suelo hacer más, digamos, frecuente al uso de la compra en los contratos, en las opciones sobre acciones, dado que si nosotros pues deseamos comprar directamente del gráfico, es más práctico de cierta manera comprarlo en el mismo gráfico. Como en la parte de las opciones sobre acciones, cuando lleguemos a ese tema, hablaremos un poco del graficador de las opciones para que comprendan que hay ciertas similitudes entre la operativa en opciones sobre acciones y bueno, necesitamos, cuando lleguemos a hablar sobre ese tema, necesitamos el subyacente o necesitamos la acción como guía para poder comprender los posibles movimientos de la opción. Y bueno chicos, creo que por ahora les expliqué la parte más simple de la operativa. En un próximo video, cuando lleguemos a esta parte de los watch list, les mostraré cómo pueden poner sus acciones favoritas, de tal manera que simplemente, si ustedes desean, pueden sincronizar el gráfico de la acción, ¿cierto?, con los diferentes watch list, de tal forma que al cliquear simplemente puedan pasar de una acción a otra. Observamos cómo cliqueamos en el Dow Jones, nos marca el Dow Jones, el Nasdaq, el Russell 2000 y el Standard & Poor's cambian inmediatamente sin tener la necesidad de estar digitando las acciones. Es una forma de la cual quiero que ustedes tengan un poco de conocimiento para que la parte técnica no se les vuelva tan tediosa y de cierta manera puedan hacer unas operaciones un poco más ágiles. Todas las herramientas, una vez se comprendan, nos permiten a nosotros como traders tener un desempeño mucho más eficiente, chicos, y eliminar muchos de los errores que cometemos a la hora de querer comprar un contrato, dado que muchas personas compran bueno, en algunos cursos se enseña a comprar con el Buy Custom para poder seleccionar los diferentes gatilladores de la acción o de la plataforma. Y bueno, les voy a mostrar cómo pueden configurar eso desde el Elastic Trade y bueno, vamos a verlo también desde una parte inicial para que comprendan las diferentes formas de mover sus stops, de poner sus puntos de target y todo eso. Entonces chicos, les agradezco mucho su tiempo nuevamente, espero les haya servido mucho la información el día de hoy. A medida que vayamos avanzando en los videos, pues vamos a ir tocando temas un poco más puntuales. Recuerden dejar sus comentarios si desean tocar un tema más específico,
porque bueno, a pesar de que es un curso básico, vamos a tratar de tocar temas, pero suelen en ciertas ocasiones escapárseme alguno que otro tema, entonces la idea es que seamos más puntuales con ciertos temas. Recuerden que la idea es que las personas obtengan cierto conocimiento, que puedan llevar a cabo este modelo de negocio. Gracias por su tiempo, gracias por la dedicación al ver estos videos. Y bueno, cualquier duda o inquietud, saben que con mucho gusto intentaré darles la respuesta en la medida de lo que pueda conocer y lo que pueda ayudarles. Bueno, intentaré poderlos apoyar en este proceso. Les deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.